Vamos a hablar de la próxima moneda que va a explotar que aún no ha salido. ¿Cuántas X? Infinita. Hoy vamos a presentarles el próximo proyecto que va a explotar. Lo mejor de todo es que este proyecto no ha salido aún y lo pueden agarrar en sus inicios. Vamos a poner buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de Cripto Degenerados. Este es el 25, compadre. Nosotros no somos asesores financieros. Antes de invertir, por favor, haz tus propias investigaciones. Si hasta ahora te ha gustado lo que te hemos presentado, por favor, no te olvides de suscribirte, darle like y a la campanita. Bueno, hoy le vamos a presentar un proyecto que no ha salido y van a tener la oportunidad de entrar desde cero. ¿Qué quiere decir con esto? Que los proyectos que les hemos presentado anteriormente, ya proyectos que existían y que no habían salido, pero la ventaja de este proyecto es que aún no han salido y lo pueden comprar tan pronto salga. Pensamos que este proyecto le va a ir muy bien. Este proyecto se llama Airtier. Airtier es un blockchain que se encarga de hacer la distribución de GPU para inteligencia artificial y gaming. ¿Por qué es tan importante? Porque como ya sabemos, la inteligencia artificial está tomando el control sobre toda la tecnología, sobre todas nuestras vidas, y ya podemos ver un indicativo de lo que ha pasado en los últimos meses. Podemos ver que la competencia, que son Render y que son Akasha, han subido más de 30x. Por eso es que le queremos presentar este proyecto y por qué tiene tanto hype y por qué le va a ir tan bien. Es muy importante destacar que este proyecto está dirigido, a diferencia de Render y de Akasha, para otro tipo de público, porque Akasha y Render están dirigidos para usuarios convencionales, una persona como tú o como yo, Para los ¿verdad? mortales, para los mortales. Para el que quiere usar un GPU para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. En cambio, Airtier está dirigido a nivel empresarial. Ellos estandarizaron los procesos y dijeron, ok, si nosotros le vamos a ofrecer este tipo de GPU compartido a empresas, las empresas tienen que tener una garantía de que van a tener acceso 24 horas, no va a haber caídas del Es sistema. como una especie de cloud, de CPU, de Es como, GPU cloud, por lo que veo. Exactamente, eso es lo que tienen que entender, que los chips que se están usando para inteligencia artificial son los chips de Nvidia que están en alta demanda. Solamente para tener acceso a uno de esos chips cuesta aproximadamente $40,000, uno de los más potentes. Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron esta gente? Nosotros vemos que hay una escasez, pero a su vez sabemos que la gente que tiene estos GPU ahora no los están utilizando en su 100%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La gente que no los está utilizando en su 100% los puede alquilar en el tiempo que no los está usando. Compartirlo. Compartirlo. Pero a diferencia de Render y de Akasha, ellos los están haciendo a nivel institucional, a nivel empresarial, y les están asegurando a esas empresas que van a tener uno de los mejores GPU. Si nosotros nos vamos aquí en su sitio web, podemos ver todas las opciones por las que ellos están ofreciendo su proyecto, pero una de las cosas más interesantes cuando comparamos este proyecto con otro es que si vemos Akasha y Render, por ejemplo, tiene 4.367 GPU disponibles para alquilar, mientras que Akasha tiene 150. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, Airtier ya tiene 40.562 GPU disponibles para alquilar, haciendo que su costo de alquiler por hora sea el más bajo de todos sus competidores, que sea alrededor de $0.33 por hora, mientras que su competidor, los más cercanos a Akasha, está alrededor de $1.10 el alquiler por hora. Adicionalmente a eso, ellos tienen un dashboard bien interesante donde comparten dónde están localizados esos GPU geográficamente y cómo pueden acceder a cada tipo de GPU. Aquí tienen todos los tipos que tienen y cuáles son el poder de procesamiento que tienen actualmente. Una pregunta sobre los GPU. Sí, Aetir sí. tiene estos GPU, o sea, la compañía de Aetir. No, esos son GPU que ellos ya tienen alocados, o sea, de gente que está participando en su red. Por ejemplo, yo tengo una 3070. Yo puedo Ajá. entrar a la red de Aetir y prestarlo para beneficiarme de alguna manera. Sí, eso lo puedes hacer ahorita con Render y Akasha, pero la diferencia con Airtier es que ellos te están poniendo unas exigencias, te están diciendo no solamente que tengas este GPU, tú tienes que tener una conexión estable de internet de mínimo requerimiento, tienes que tener, aparte de tu GPU, tu equipo tiene que tener estas condiciones, porque si ellos lo van a ofrecer a nivel empresarial, tienen que estar seguros que sea
lo mejor de la industria. Otra cosa muy importante es que si nosotros comparamos el crecimiento que tuvo las otras tecnologías previos a la inteligencia artificial está rompiendo todos los estándares. Por ejemplo, Spotify se tardó 11 años en alcanzar uno de sus puntos máximos, Netflix 10 años, Airbnb 8, Twitter 5 años, Facebook 4.5 años, TikTok 9 meses. Cuando nos vamos a la inteligencia artificial, 2 meses solamente. El crecimiento que ha tenido la inteligencia artificial, hay tanta demanda que no hay forma de suplir el número de GPUs que tienen. Por eso es que estos proyectos entran en una etapa fundamental para la industria y sabemos que le van a ir muy bien. Ahorita hay un 1.7 trillones de dólares que se esperan para el 2030 van a ser invertidos en AI. Una cosa que le quería mostrar aquí es como el crecimiento que ha tenido todos ese tipo de infraestructuras relacionadas con AI. Por ejemplo, si nos vamos a nivel de compute, tenemos que aquí tenemos Acacia y Render y aquí mismo estaría situado Ertir. Pero si minimizamos esta imagen, podemos ver la cantidad de proyectos que han salido relacionados a este tipo de infraestructura. Otra cosa que es importante resaltar es que ya hay reportes donde evalúan el modelo que quiere implementar Ertir y la atracción que puede tener este modelo. Se espera que la demanda de este proyecto sería súper grande y ya tienen una de las cosas que es más bullish del proyecto es que ya ellos tienen un partnership en el programa de inyección de Nvidia. O sea, no estamos hablando, de cualquier empresa. Es la única empresa que produce GPU para inteligencia artificial. Tienen una alianza también con Welling, que es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo. Tienen una partnership ya con gente de gaming. Tienen una evaluación de 150 millones y se espera que esa evaluación siga subiendo. ¿Quiénes están detrás de ellos? Bueno, una de las personas clave y el cofundador es Mark Rydon. Tiene bastante experiencia en la parte de inteligencia artificial. Es el que se dice que está conectado con el CEO de Nvidia. Ellos para su proyecto recolectaron 9 millones entre estos inversores. Por ejemplo, Merrick Circle es un angel investor bastante grande, son bastante conocidos. Todos estos que están aquí, que les estamos mostrando, son bastante conocidos. Pero si queremos saber qué precios son los que en verdad podemos entrar. Bueno, el precio que pagó cada inversor por token fue aproximadamente 0.013 dólares. O sea, quiere decir que si nosotros logramos entrar a este proyecto con una 5x de sobrevaloración, al precio que pagaron los inversores, estamos más que bien. ¿Por qué? Porque estos son tokens que los inversores lo tienen bloqueado por un periodo, tienen un vesting, lo que llaman, o sea, 12 meses. Quiere decir que esas personas no pueden vender sino después de 12 meses. Entonces ya tomando en cuenta varias cosas, que estamos en un bull market, que las altcoins todavía no han empezado a explotar como deberían explotar y que ellos están saliendo en una industria que tiene el más hype de todos los proyectos de cripto. Sí. O sea que si entramos a 0.1, por ejemplo, por dar una cifra, si entramos a 0.08, a 0.1, estamos entrando bien. Sí, a 0.060, sí, correcto, estamos Exacto. entrando bien, Y correcto. otra pregunta, ¿cuándo sale? ¿Hay fecha? Ellos no han dicho la fecha final, pero se estima que puede ser a finales de abril, principios de mayo. Ok, y Están esto va a diciendo que estar puede salir. sobre Ethereum. Esto va a estar sobre la red de Arbitrum en Ethereum. Una cosa que es importante acotar es que, por ejemplo, si nos vamos hace un año, si nosotros hubiésemos invertido hace un año atrás en Render, que es uno de los proyectos top de distribución de GPU en cripto, pudimos haber comprado Render alrededor de $1. Y miren el precio ahorita, o sea, ya Render ha hecho 10x. Si lo comparamos con Acacia, que es la otra competencia, hace un año estaba en 0,30. Está en 5.69. Exactamente. Entonces, Ertir, que tiene un concepto similar, pero apunta a un mercado totalmente diferente, que por ejemplo Acacia y Render no están garantizando ese mercado. O sea, ellos pueden proveer todos los GPUs que tú quieras, pero si nadie lo está usando, el proyecto no es, vamos a decir, exitoso, ¿no? Pero ellos están apuntando a ya tener garantizado la gente que utiliza ese proyecto. Con eso queríamos finalizar. Hagan su investigación, analicen el proyecto, estén pendientes, sigan el proyecto en Twitter, pero sigan la cuenta de Ertir. Se pueden meter en su Telegram y en su Discord y seguirlo. Excelente. Si se dan cuenta, ya tienen 296,000 seguidores. La venta de sus nodos, la venta de los nodos se fue en segundo. No duró ni
30 segundos la venta. O sea, lo vendieron Hay todo. muchísima demanda, hay muchísima demanda. Muchísima demanda, correcto. Bueno, vamos Bueno, a seguirlos y esperamos entrar en buen precio y sacar unas ganancias. y después, ¿cómo es? Persignarse. Bueno, pues, yo me Dale pues. despido aquí. Un abrazo. Nos vemos. Adiós pues. Bye.